Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión que hemos llamado ya en lo controvertido del derecho como el tema de reflexiones jurídicas. En este programa de reflexiones jurídicas tendremos evidentemente cada vez un invitado especial para poder conversar con ustedes sobre los temas de interés en el mundo jurídico. Lo controvertido del derecho es el canal que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco promueve para la divulgación de la cultura del derecho, valga la redundancia. Pero en ese sentido, tenemos esta sección que estamos iniciando precisamente el día de hoy con reflexiones jurídicas. Para tal efecto, nos acompaña la doctora en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco y directora de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Validación del Estado de Jalisco, Claudia Lorena Martín del Campo González. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor Guillermo García Murillo, director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Un honor, como siempre, estar aquí en mi alma mater, en mi casa de estudios, y muy contenta como por poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre un tema que creo que es de vanguardia, es de interés y sobre todo pues está en el día a día hoy por hoy en Jalisco. Pues ya varios años trabajando juntos, tratando de llevar a cabo la transferencia del conocimiento y bueno, en esta nueva etapa que vamos a hablar de los retos para implementar la Ley General de Métodos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Jalisco y que parte entonces de una ley de carácter general o es de carácter federal. Mira, doctor, la Ley General de Mecanismos es justo lo que comentas, es una ley general. Es decir, es una ley general que, digo, fue el resultado después de 5 o 6 proyectos que hubo de ley generales de mecanismos alternativos, derivados todos, pues, de esa facultad que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, perdón, le otorgaba la facultad o le otorgó la facultad al Congreso de la Unión para legislar a través de una ley general de mecanismos que pudiera establecer bases y principios, precisamente establece la constitución política. Sin embargo, después de todos esos ejercicios, diferentes proyectos que hubo de ley general por las diferentes fracciones parlamentarias y otras instituciones que presentaron propuestas, finalmente se configuró esta ley general. Esta ley general que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024. Es decir, prácticamente ya tenemos poco más de un año en la cual se hizo esa publicación y dentro de sus transitorios, se estableció que dentro del año siguiente todas las entidades federativas deberían armonizar sus legislaciones estatales y toda la normatividad estatal precisamente para cumplir con los principios y bases que se establecieron en esta ley general. Debo aclarar que en esa ley general, artículo primero y segundo, además de referir que es de interés público, etcétera, no solo estableció principios y bases, sino también aspectos de competencias. Entonces, esto es muy importante porque una ley general precisamente fue uno de los aspectos sentidos que hubo con la publicación de esta ley general, en donde algunas entidades, algunas instituciones eh, reflexionaron si esta ley general estaba rebasando la disposición constitucional del artículo 73, que solo le confería al Congreso de la Unión establecer, ubicar esta ley general de mecanismos, pero solo regulando los principios y las bases. Y esta ley que fue publicada, fue aprobada en el Congreso de la Unión, también estableció competencias. Bueno, y este año que se da precisamente a todas las entidades de la República para que se armonicen, pues es lo que venimos a platicar hoy, cómo nos ha ido, hasta dónde se ha avanzado. Y otro tema importante que sería conveniente tocar en esta charla de hoy es que ese año también se lo otorgó la Ley General en los transitorios
para que las disposiciones de carácter federal también fueran armonizadas. Y esto veremos en el transcurso de esta charla porque es importante. Es decir, este periodo de tiempo se nos dio para que se armonizaran tanto las disposiciones del ámbito federal como las disposiciones del ámbito local, lo cual, por lo menos en Jalisco, no hemos podido concretizar. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué era lo que quería comentarte? La palabra que has utilizado, armonizar. Esto que tiene que ver con la cuestión del orden, la armonización, estar todos dentro de la misma sintonía. Sin embargo, parece ser que Jalisco, siendo una ley de solución de controversias, pues Jalisco se va a la controversia. ¿Por qué se fueron a la controversia? Bueno, precisamente Jalisco presentó una controversia constitucional que a la fecha no ha sido resuelta en la Suprema Corte. Precisamente un aspecto importante es lo que ya referí. El artículo 73 constitucional establece que esta ley general solo debía establecer aspectos de bases y principios. Pero esta ley general es una ley exhaustiva. Pareciera más bien una ley nacional que una ley general. Y en base a esa confección o configuración de sus artículos, al establecer competencias rebasaba la disposición del artículo 73. Ese fue uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que invadía competencias precisamente que ya en el estado de Jalisco se tenían atribuidas a otros poderes del estado de Jalisco. Concretamente, en la ley general, por ejemplo, solo se establece que el titular, por el titular del Instituto de Justicia Alternativa o de los centros de justicia alternativa es una especie de dirección que tendría autonomía técnica y administrativa, pero que sería, como forma parte del Poder Judicial, sería nombrado el titular por los consejos de las judicaturas de cada entidad federativa. En el estado de Jalisco, por el contrario, esta atribución es una atribución del Congreso del estado de Jalisco. Es decir, el Congreso del estado de Jalisco, con base en el cumplimiento de los candidatos que se postulan y que deben reunir los requisitos de ser magistrados, pues básicamente no se tenía que cumplir ese tipo de requisitos, sino que eran requisitos de menor exigencia, llamémosle de alguna manera, y la designación de la atribución establecida en este caso al Congreso del Estado ya básicamente pues se dejaba sin efectos. Entre otros de los aspectos fundamentales que se plantearon en esa controversia. Pero es una controversia que finalmente pues a la fecha no ha sido resuelta en el fondo. ¿Qué implicaciones tiene entonces esta ley general con respecto a la ley del Estado de Jalisco? Una suple a la otra, esta se adecúa, se sistematiza. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pregunta tan importante realizas? Porque precisamente dentro del foro de los mediadores o facilitadores del Estado de Jalisco y de otras entidades, esta pregunta no solo se nos hizo aquí dentro del Estado, sino que diferentes entidades nos hablábamos y preguntábamos en qué estado iba cada una de estas entidades en la armonización, y pues la mayoría te puedo decir que realmente todavía estamos en los procesos legislativos. ¿Y en qué implica? Bueno, en principio, en cuanto a los artículos transitorios que vienen en la ley general, refiere unas disposiciones que si al concluir el plazo del año, las legislaturas de los estados o de la Congreso de la Unión no habían armonizado todos los cuerpos normativos, entonces que iniciaba en inmediata vigencia la Ley General de Mecanismos. Entonces se empezaron a crear algunas interpretaciones en el sentido de decir si abrogaba totalmente nuestra ley de justicia del Estado de Jalisco o la de cualquier entidad de la República. Entonces, en ese sentido, pues se generaron otras reuniones al seno del Consejo Nacional de Mecanismos. La ley general prevé un órgano nacional que es el que establece las políticas públicas de mecanismos alternos, que se llama Consejo Nacional de Mecanismos. Y ese Consejo Nacional está integrado por los 32 titulares de los centros de justicia o institutos de justicia de los estados de la República. En esas reuniones nacionales,
estuvo presente pues también diferentes integrantes del órgano técnico que estuvo en la redacción de esta ley por parte de la senadora Sánchez Cordero y los propios integrantes del Consejo. Ahí se logró consensar y generalizar el criterio de que en realidad las leyes de justicia de los estados de cada entidad de la República continuaban vigentes. El único tema es que si había disposiciones contenidas en la ley general que fueran opuestas o contradictorias a alguna norma de las entidades de la República, aplicaba evidentemente el texto normativo de la ley general. Entonces, es así como hoy por hoy estamos en un impasse, en una situación transitoria, porque nuestra ley de justicia del Estado de Jalisco está vigente, pero ya cobran aplicación otra serie de disposiciones que evidentemente sí pueden, si no contravenir, sí ser en cuanto a una aplicación distinta a lo que venimos realizando en Jalisco. Me parece que, salvo la mejor opinión tuya y de quienes nos están escuchando, la ley de justicia alternativa del Estado de Jalisco, pues era muy sencilla, muy clara para todos y además brindaba a los facilitadores el poder llevar a cabo estos asuntos de mediación. Y no solo eso, sino que también tenía alcances de arbitraje. ¿Qué va a suceder con el arbitraje? Bueno, déjame comentarte, efectivamente es una ley muy sencilla. Evidentemente la ley general también trae algunos aciertos importantes que antes no estaban contemplados en nuestra ley de justicia, pero el arbitraje se sigue reconociendo en la ley general como un mecanismo alterno de solución de controversias, solo afortunadamente, solo lo refiere conceptualmente dentro de la ley general, es decir, no lo está regulando, lo deja precisamente para que las legislaturas de los estados se pronuncien con relación al arbitraje, pero lo reconoce como un mecanismo alterno de solución. No da una disposición adicional, concreta o específica, lo cual está bien porque la ley general no es el fin último. De hecho, en nuestra general de mecanismos alternativos es tan exhaustiva en temas como de procedimientos u otros aspectos en los que no debiera regular, pero bueno, pues ya está regulado. Eso nos deja a salvo, pues, de que en cada entidad de la República el arbitraje pueda ser reconocido como según el estado de avance que existe en este mecanismo en cada entidad. ¿Por qué afirma el Instituto de Justicia Alternativa que es el número uno de la mediación a nivel nacional? Bueno, porque fíjate que con el paso, ya es por quinto año consecutivo, que precisamente con base en los datos del INEGI, es el Instituto de Justicia Alternativa o Centro de Justicia Alternativa que mayor número de convenios realiza a nivel nacional, aún más que la Ciudad de México, por ejemplo, pensando en una ciudad donde estuviera muy elevado el número de habitantes, pero se ha dado tanta difusión en el estado de Jalisco, ha habido una gran sinergia con los diferentes operadores de los mecanismos que ha logrado que este número de convenios alcanzados, por ejemplo, el año pasado más de 35,000 convenios, es lo que ha podido posicionar al Estado de Jalisco por quinto año consecutivo como el primero a nivel nacional. Claudia, explícanos una cosa. ¿Qué debemos de entender por mecanismos de solución de controversias en estos diferentes aspectos? Negociación, mediación, conciliación. ¿Y por qué como que el arbitraje queda al margen? Bueno, fíjate que de hecho, el tema de la mediación, los mecanismos alternativos reconocidos hoy por hoy en la ley general, que además como de los que tú refieres, el arbitraje básicamente porque como requiere, aunque hay arbitrajes, tú lo sabes, que pueden ser en amigable composición, también hay otros que requieren de conocimientos jurídico-técnicos o especializados en las materias que exige la preparación de los árbitros, ¿no? Entonces, el arbitraje básicamente ha sido como un mecanismo que ha sido como que mm, la especialización de ciertos
otros profesionistas que no han estado involucrados dentro de los mecanismos. Caso concreto, y tú lo sabes, es el caso de los corredores públicos, que son por su propia definición de ley árbitros, ¿no? Pero ¿Los notarios también? los notarios también pudieran ser, pero los Sí. que están reconocidos son los de la ley, los de la Ley Federal de Contabilidad. Y también dentro de la dirección de arbitraje puede haber árbitros especializados, sin Claro, ser corredores, pero que han hecho sus exámenes para llevar a cabo como árbitros empresariales. claro. Y justo esta parte del arbitraje comercial que bien refieres, pues está muy reconocida, muy regulada y está como que acotada a cierto sector nada más. Pero fíjate una cosa, Claudia, perdón que te No, no, interrumpa, porque tú has dicho, bueno, se han llevado tantos convenios, eso nos catapulta, pero yo tengo en la lista de árbitros reconocidos por la Secretaría de Economía que nunca han llevado un arbitraje. claro, así es. ¿Qué pasa? Bueno, básicamente es eso. Yo creo que ha sido una falta de una política pública que permita difundir entre la población a todos los niveles para que se conozca más esta figura. Ahí te comparto que a lo largo de estos años, por lo menos sé que del 2019 a esta fecha, ya se han tenido por parte de los corredores públicos de Jalisco, del Instituto de Justicia Alternativa, una ley de arbitraje del Estado de Jalisco. Hay iniciativas, Ah, perdón, no es es un proyecto. que se ha venido trabajando, que de hecho está concluido. Fueron muchas sesiones que se realizaron con los corredores públicos precisamente para impulsar que el arbitraje Pero le ha sea faltado más impulso, pero le ha faltado impulso. política pública, más eficaz, que logre precisamente concretar estos esfuerzos que se han venido realizando. ¿Quién debe de impulsar la política pública, el legislador o el ejecutivo o todos? Pues yo creo que es todo, ¿no? Mira, tú preguntabas hace rato por qué el instituto se posicionaba en el número uno. ¿Por qué? Porque ha habido una sinergia de todos los sectores y todos los operadores involucrados. Los mecanismos en Jalisco han sido exitosos porque hay un sector privado, que son los mediadores privados ¿Los o facilitadores facilitadores. pueden hacer arbitraje? Los facilitadores podrían hacer arbitraje porque ese es uno de los mecanismos que se establecen en la ley de justicia sin mayor tema. Porque yo tenía entendido también que estarás de acuerdo conmigo que de acuerdo al convenio de Nueva York, solamente se necesita la voluntariedad y que las partes definan quién puede llevar a cabo ese arbitraje sin pasar por ninguna ley. Claro, así es, por eso te digo, perfectamente pudieran estar, ellos pudieran realizar un arbitraje. El tema es que se ha tratado de profesionalizar su actuar, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es un tema de discusión, un tema de, como te comentaba, de que los diferentes actores que inciden, en este caso en el arbitraje o en los mecanismos, pues se pusieran más enfocados en poder llevar a cabo esto. Te decía, en el caso de los mecanismos alternos, hay una sinergia entre los mediadores privados y facilitadores, el poder judicial, dígase así, los jueces que ejecutan los convenios en cuanto a su aplicación y también, evidentemente, el Congreso del Estado, que incrementó el presupuesto para hacer un poco mayor efectivo el tema del acceso a la justicia alternativa para garantizar lo preceptuado en el artículo 17 constitucional, que de ahí deviene todo el tema, y también evidentemente pues el Instituto de Justicia Alternativa. Esta misma sinergia pudiera trasladarse al tema de los árbitros, ¿sí? Claro. ¿Para qué? Para hacer de esto una práctica que fuera más sociable, se fuera más socializada. Com- Coméntame una cosa, ¿cuál es la diferencia entonces, si es así, si un facilitador puede llevar actividades de mediación y de conciliación, ¿y cuáles serían las diferencias? ¿Un facilitador puede hacer las dos cosas? Un facilitador, vamos a hacer una pequeña aclaración. Porque oí hace rato que dijiste es mediador y facilitador, bueno, entonces, Es que en el ámbito doctrinal o teórico claro, de los mecanismos, muchas veces, tú sabes, empleamos como sinónimos el hecho de decir mediador, facilitador, y en Jalisco se les denomina prestador de servicio. Todavía, hasta antes del 27 de enero de este año, el nombre que coloquialmente utilizamos en Jalisco es prestador de servicio. Ya estamos transitando a ese nuevo
uso del lenguaje ya establecido en la ley general y ahora estaremos llamándonos en Jalisco y en toda la República facilitadores. Entonces, evidentemente, bueno, de repente utilizamos un concepto y otro, pero como sinónimos, pero lo adecuado, conforme a la ley general, será facilitador. Y ese facilitador efectivamente podrá implementar como mecanismo, déjame comentarte, no nomás la negociación. ¿Qué es la negociación? La negociación pues, es un acuerdo que se da entre dos personas de manera voluntaria a través del diálogo y herramientas de la comunicación y que resultado de esta pueden tomarse ciertos acuerdos. ¿Sí? Pero no, ese facilitador no solo podrá llevar a cabo la negociación, sino también la mediación, la conciliación, el arbitraje. Viene reconocido en la ley general. Y hay una nueva forma o un nuevo mecanismo de solución de controversias reconocido en la ley general, que es la negociación colaborativa. Es uno de los aciertos o una de las figuras que incorpora que la ley de justicia alternativa no la reconocía, que eso viene precisamente pues de esa forma de mecanismo desde Estados Unidos, implementado también en España con mucho éxito. Fíjate que yo he escuchado cosas, ahora que lo dices de la doctrina, de quienes dicen que la mediación es el camino a la felicidad y al amor. Luego nos lo platicas regresando después de esta pausa. Estamos con ustedes en lo controvertido del derecho, la mediación como camino de la felicidad. Ya estamos aquí, una vez más, lo controvertido del derecho, en esto que hemos llamado reflexiones jurídicas. Con nosotros, Claudia Lorena Martín del Campo, directora de, de métodos alternos de solución de conflictos y validación de lo que es el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. En eso estábamos comentando por qué en la doctrina dicen que es la mediación camino a la felicidad. Bueno, tiene un soporte fundamental, filosófico, precisamente ¿en qué sentido? Descansa, bueno, evidentemente las prácticas que ancestralmente se han recogido por todos esos grupos aborígenes, no solo de México, en México también ya se practicaban los mecanismos alternativos. La mediación es solo una expresión de los mecanismos alternativos y se refiere que son el camino a la felicidad, al amor o instrumentos de pacificación, precisamente porque ponderan el diálogo, la comunicación y una cultura de paz por sobre el uso de la violencia y la no comunicación. Es decir, es un mecanismo que expresa o que es el antídoto, el antítesis de de la violencia. Son instrumentos precisamente de expresión de la no violencia. Lo has dicho muy bien. Sin embargo, en contraste, también hay detractores de los métodos alternos. Y hay quienes dicen que eso ni siquiera es eficaz y ni siquiera es esta idea de amor y paz y de cultura de paz. Lo dicen porque, Claudia, hay quienes dicen que la justicia alternativa es una justicia negociada, que ni siquiera deja satisfechas a las partes, sino se logra únicamente lo que se negoció. Claro. Y no la justicia como la entendemos y como lo dice otro amigo de nosotros, mutuo, Gustavo Amezcua, que dice, la justicia es un acto de compensación, debe de ser compensatoria y no debe ser una justicia negociada
en donde sigue imperando la fuerza del más poderoso. Claro, mira, yo creo que valdría la pena hacer dos acotaciones. Uno, efectivamente, la justicia alternativa no es para todo tipo de conflictos. O sea, la justicia alternativa es solo un camino que debería porque hoy por hoy no lo es desde el punto de vista de las disposiciones estatales o nacionales, salvo por ejemplo en materia laboral, que sí obligan a un método conciliatorio previo a un juicio, pero la justicia alternativa o a través de los diferentes mecanismos no son para todos los tipos de conflictos. O sea, hay conflictos que evidentemente no pueden ser resueltos, por eso no son la panacea, en primer lugar. Segundo, entonces, en ese sentido coincido contigo, no es que existan detractores porque digan que no existen, sino no es para todos los conflictos. Habrá conflictos, evidentemente, en donde el imperio y la fuerza del Estado sea necesario para resolverlos, evidentemente. ¿Qué casos, por ejemplo, en materia penal? Claro, y aún ahí hay Sí, porque ahora lo que estás llamando a mí particularmente no me agrada el nombre de justicia alternativa, claro. no me agrada. Pero también se utiliza dentro de esta cuestión dogmática, por decirlo así, la justicia restaurativa. ¿La justicia tiene adjetivos? Qué interesante, mira, justo precisamente por eso también hay otras corrientes que dicen, la justicia alternativa tiene un nombre incorrecto. Debería ser, y amigos de nosotros que son doctrinistas dicen, la primera justicia. La justicia alternativa debería ser la justicia judicial o la justicia jurisdiccional. Esa debería ser la alternativa, porque la que primero deberíamos agotar los seres humanos, ciudadanos pensantes, que no buscamos tener problemas con las personas, es el diálogo, ¿no? Ponernos de acuerdo. En ese sentido, ahorita comento el tema de la justicia restaurativa, me voy a regresar un poquito a la parte en donde decíamos, ¿qué tipo de conflictos? Bueno, es que no depende por la materia, sino simplemente por qué tan profundo sea un conflicto de desentrañar. Habrá conflictos familiares en donde las partes no se ponen de acuerdo, jamás, porque ya están tan distantes las posiciones que antes de irse a un juicio familiar ya tienen denuncias penales. Cuando lo que debe de imperar estrategia. es la capacidad de decir perdóname. Así es, exactamente. Bueno, y ahorita y es un perdón por uno mismo, pero bueno, es otra historia, no por los demás. Entonces, en esa parte dice, ¿qué tipo de conflictos? Más bien yo creo que depende del grado de conflictividad del tema, porque habrá asuntos familiares que son ideales que se traten a través de cualquier mecanismo, mediación, conciliación, justicia restaurativa. La ley general precisamente hoy habla de que cada entidad de la República, a través de acuerdos generales y de acuerdo a sus presupuestos, deberá establecer los lineamientos a través de los cuales prestar a la ciudadanía los servicios de justicia restaurativa y justicia terapéutica. Entonces, realmente este tipo de justicias están desafortunadamente pues condicionadas a un presupuesto estatal. ¿Sí? Pero sigo viendo por qué adjetivos calificativos, que la justicia no es una. Claro, es una y como que son ¿Y sus especies, ¿no? adjetivos? Son como sus especies, ¿no? Justicia terapéutica. Terapéutica. ¿En qué consiste? Bueno, la justicia terapéutica ahorita está un poco más encaminada y desarrollada en el ámbito penal, precisamente con base a que se condicionan cierto tipo de penas o de cumplimiento de penas a que una persona sea tratada terapéuticamente, es decir, muchas veces son personas sujetas a adicciones muy fuertes que cometen delitos bajo los influjos de ciertos estupefacientes, pero que son adictos. Entonces, la justicia terapéutica tiende precisamente a ir más al fondo de la comisión de un delito, sino a las causas, más que nada médicas o de terapias. ¿Sí? Y también viene contemplada, pero así como un tercer nivel, porque pues, por todo lo que el aparato del Estado debería tener. Ahora bien, en ese asunto, la justicia alternativa, porque así se le ha puesto y así se le conoce, es para abogados, es para psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, eh, porque hace rato dices, bueno, hay que tener una especialización en el campo, sobre todo de la aplicación en estricto derecho y no tanto en la amigable composición. ¿Hasta dónde la multidisciplinariedad? Qué pregunta tan interesante. Mira, y fueron motivos, doctor,
de las diferentes discusiones, de las mesas de diálogo que crearon esta iniciativa de ley, hoy ya publicada como Ley General de Mecanismos, en donde en Jalisco, por ejemplo, se ha recogido esa tradición de la multidisciplinariedad. Es decir, hay prestadores de servicio, hay facilitadores que son trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, de diferentes profesiones. Pero tú sabes que tenemos también dentro de los doctrinistas el doctor Gorjón Gómez, Francisco, que refiere que hay una profesión de la mediación, es decir, que hay ciertos conocimientos teóricos, prácticos y valores y herramientas que hacen a la mediación única. Bueno, hoy por hoy no hemos caminado hasta eso todavía generalizadamente, pero en cuanto a la especialización que nosotros hoy tenemos y que comentaba yo sobre las discusiones, nosotros certificamos a cualquier persona que conozca las herramientas y técnicas y los conocimientos de los mecanismos alternos. Sí, la propuesta es como que cada vez más esto de la mediación se va separando de las ciencias jurídicas para tomarse como la ciencia de la mediación. Así Y hay quienes le llaman la irenología Así es. como tema del conocimiento. Bueno, pero habría que ver cuáles son los postulados y la Claro. parte epistemológica. Claro. Pero sería adentrarnos todavía Ya, a una otro profundidad programa. diferente. Pero resolvamos lo práctico. ¿Qué tan importante ha sido para el común del ciudadano que exista este tipo de instituciones? Yo creo que sí ha sido muy valioso, no solo por la participación en Jalisco de la institución del IJA como institución de primer lugar a nivel nacional, sino porque los mecanismos han permeado poco a poco en la ciudadanía. Hoy hay precisamente ya registros de cómo los convenios preventivos de mecanismos alternos han disminuido en ciertos poblados que no tenían, por ejemplo, acceso a un juez que pudiera resolver los problemas a través de las instituciones públicas que se han certificado como centros públicos de mediación o de algunos prestadores de servicio privado que han posible llegar a acuerdos que sean ejecutables. Y esta respuesta va ligada a lo que decías, oye, ¿qué tanto médicos, abogados o ingenieros o mediadores? Esto está muy bien, reconocemos la multidisciplinariedad, pero lo que yo decía con relación al tema de la discusión es que en Jalisco, si la persona certificada como prestador de servicio tiene otra profesión que no sea abogado, para la celebración del convenio, porque finalmente todo esto se va a centrar en un convenio que tendrá un efecto jurídico porque tiene el carácter de ser una sentencia, un acuerdo firme con toda la fuerza que el Estado le da a ese convenio, una vez de que es sancionado, tiene que tener ciertas características técnicas jurídicas. Que un psicólogo no Que lo va un a poder psicólogo validar. no lo puede técnicamente, jurídicamente aterrizar. Entonces, Jalisco, ¿cómo había resuelto esto? Bueno, si hace un convenio un psicólogo, muy bien, bienvenido, mediador, utilizó todas sus herramientas durante el proceso, mediación, conciliación, pero para la suscripción del convenio va a necesitar una asesoría técnica de un abogado. Ha funcionado muy bien en Jalisco. Sí tienen entendimiento. Y al final firmaban, revisaban el tema técnico, que no se fuera a escapar algún tema de orden público, etcétera, ¿no? Bueno, pero en esas discusiones que te refería de la conformación de la ley general, la Ciudad de México sobre todo tenía otra posición. Una visión diferente. Una visión diferente. Decía, no, ¿saben qué? Pues no, esto es encarecer los mecanismos alternos. Y ahora la visión federal prevaleció y ya no permite multidisciplinariedad. No, sí permite multidisciplinariedad. Sí. Lo que no exige es que un abogado necesariamente firme la revisión o firme o suscriba ese convenio que una persona que no sea abogado elaboró. Es decir, en Jalisco sí había una exigencia. Y a federal, ahora no necesariamente. No, la ley general te dice ahora que si es un psicólogo, celebra un convenio, ya no tendría por qué. O puede ser una persona común y corriente. Sí, se aprueba. Como nosotros, claro, pero que no tienen ni licenciatura, ¿puede ser? No, el requisito es que sean abogados. Eso, no, perdón, licenciatura. Tiene razón. Tiene que haber licenciatura. Licenciatura. Pero la ley de justicia de Jalisco exigía precisamente que
que ese convenio fuera o suscrito o validado con algún otro Claro. documento de la revisión técnica jurídica de un abogado. Con la ley general ya solo dice que esta persona que es facilitadora podrá auxiliarse en la revisión técnica jurídica de un abogado. Ya es solo una facultad, una opción, ¿verdad? Ese es un tema. Y el otro tema que me voy a regresar un poquito a lo que referías tú, de que si, qué tipo de asuntos, de mecanismos alternos de solución de controversias eran novedosos, o cuáles eran la justicia, perdón, la negociación colaborativa. A lo mejor después en otro programa hablaremos con más calma, pero la negociación colaborativa, esa es una negociación que ya es para abogados, fíjate. O sea, uno de los atributos de, o puede ser otras personas, pero uno de los atributos de una persona facilitadora es la neutralidad e independencia. No responde a ningún requisito, a un interés de las partes. Pero el abogado colaborativo Y la imparcialidad. ya no, porque cada parte puede llevar a su abogado colaborativo, lo que es la práctica de los abogados, ¿verdad? Y negocian entre partes y abogados. También tiene sus reglas. Pero bueno. Esa es la justicia colaborativa. Negociación colaborativa. Negociación colaborativa. Que terminan siendo la transacción. Que termina siendo transacción, partes asesoradas de sus abogados. Entonces, está interesante también porque ahí se abre un nuevo círculo, una nueva opción de trabajo para los abogados. Y para nuestros estudiantes de derecho, estudiantes, que ahora van a entender que más vale, dicen, un mal arreglo que un buen pleito. ¿Tú qué piensas de eso? Fíjate que no hay malos arreglos cuando las herramientas y las técnicas y se emplea el modelo de mediación adecuada. Hace rato tú hablabas de la justicia distributiva. Es un modelo, el modelo Harvard es un modelo de negociación, pero hay otros modelos que su prioridad no es un convenio, doctor. Su prioridad, por ejemplo, es el diálogo o la transformación del conflicto. Tenemos el modelo, por ejemplo, de Saracó, el de la narrativa, el modelo transfigurativo, el modelo del doctor Pesqueira, en donde no necesariamente son los acuerdos, sino modificar las relaciones, modificar las personas o modificar el conflicto. ¿Y qué es la cultura de paz? La cultura de paz, bueno, viene reconocida desde el tema de las Naciones Unidas, pero básicamente es una forma, un estilo de vida en donde no solo se prioriza el diálogo, como decíamos, sino todas las prácticas restaurativas que colocan al ser humano con su dignidad en el centro y precisamente promoviendo valores como el respeto, la dignidad y la no violencia. No me quiero meter, ahora sí, como dicen, en otro tema, pero bajo el escenario que vive nuestro país, la cultura de paz, pues todavía tiene, como tú dices, muchos retos y desafíos. Así es, muchos retos y desafíos, pero miren, ahí sí quisiera comentar, siempre tenemos que tener fe en la esperanza, y fe y esperanza en el ser humano. La cultura budista refiere precisamente que no podemos negar al hombre como ser humano la capacidad de transformarse. Entonces, en medio de esta circunstancia de seguridad y temas tan complicados, no podemos dejar de lado la fe en el ser humano o la esperanza en el ser humano. Es una parte como muy romántica, doctora, porque también se va a la mitología griega, más allá todavía, cuando la caja de Pandora sale todos los problemas, todas las vicisitudes, pero al cerrar la caja se guarda la esperanza. ¿Hay esperanza? Pues yo creo que sí hay esperanza y sobre todo una actitud positiva, en el sentido de que más que fe es una actitud positiva de saber que el ser humano siempre puede resolver sus problemas bajo un diálogo, bajo una cultura en donde no se apegue a principios que hagan más violentas sus relaciones. Yo creo que a veces es más fácil cultivar este tipo de herramientas para llevar una vida en paz, tranquilo, que una cultura violenta. ¿Cuál es en este caso, a lo que has dicho ya, eh, las currículas de las universidades para formar gente en cultura de paz? O sea, ¿cuántas universidades ya tienen los métodos alternos de solución de conflictos
como una materia, como una asignatura para la formación de recursos humanos? Bueno, no sé yo en este momento cuántas universidades tendrán esa ¿O asignatura como cuánto, tal, qué se está haciendo por parte de pero IJA para involucrarse y vincularse con las sí, universidades? el instituto ha firmado con varios convenios con todas las universidades, te podría decir, principales del estado de Jalisco, el propio Instituto de Altos Sí. Estudios Jurídicos de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, con todas las universidades del estado, precisamente para fomentar este tipo de cultura entre el estudiantado, que al final de cuentas son los jóvenes los que pueden crecer y formarse en una cultura de paz. Comentarte, por ejemplo, que la Universidad de Guadalajara tiene una maestría en mecanismos alternativos y hay por ahí uno o dos centros universitarios que ya también están trabajando en las licenciaturas de mecanismos alternativos. Y también tienen centros de mediación. También tienen centros de mediación en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, el ITESO, por ejemplo, también tiene un centro de mediación. Recuerdo que estábamos en pláticas con el TEC de Monterrey, también por ahí, en la Autónoma de Guadalajara también se han llevado algunos convenios, ahí todavía no se aterriza un centro de mediación, pero bueno, vamos trabajando en todos ellos. Hay un asunto que también leía yo en la ley general que quedaban pendiente, la mediación eh, escolar no la contempla y tampoco en los pueblos originarios, la mediación dentro de los pueblos originarios aplicada a los usos y costumbres, tampoco la vi. Ajá. Sí, la mediación escolar como O por tal vez no está porque no es necesario. no, yo creo que fíjate que aquí, en este caso, la ley general no habla, y el propio artículo 73 de la Constitución no habla de la mediación escolar como un aspecto referido expresamente, pero esta ley general se aplica a todos los ámbitos de la mediación, con excepción refiere de los de justicia penal para adolescente, la penal y evidentemente la laboral o las que estén reguladas. Esta ley puede aplicarse también al tema de la mediación escolar. Desde tu punto de vista, entonces, en este momento, ¿cuáles son los desafíos a los que se va a enfrentar la institución a la que tú perteneces? Bueno, primero ya existe una iniciativa que actualiza precisamente o reforma o se genera una nueva ley general, no sé cómo vaya finalmente a quedar por parte del Congreso del Estado, la Ley de Justicia del Estado de Jalisco a la Ley General de Mecanismos. Ya existe un proyecto presentado en febrero de este año, todavía no está aprobado, pero uno de los retos fundamentales, te voy a decir cuál es, la validación que para el Estado de Jalisco ha sido punta de lanza y una columna vertebral de cómo han funcionado los mecanismos alternos, se elimina en la ley general. Es decir, ya no es necesaria la validación de los convenios para todos los asuntos. En la iniciativa de ley se sigue recogiendo en la ley del Estado de Jalisco, en el proyecto de ley, para ciertos temas, ¿verdad? Por ejemplo, para los convenios preventivos. Entonces, veremos, este es un reto fundamental porque hace la diferencia entre cómo está planteada la ley general y la ley de justicia alternativa. Veremos qué sale en las discusiones del Congreso. Y hace un momento me acabas de hablar de la inteligencia artificial. ¿Realmente también va a jugar la inteligencia artificial? Hasta donde recuerdo, en ese proyecto no se refiere la Porque aquí en la propia... justicia alternativa yo veo muchas emociones y en la inteligencia artificial son Así es. algoritmos. Exactamente. De hecho, solo recogen los temas de mediación en línea. O sea, el Digital, asistirse, el tema de utilizar los medios, las TICs. las tecnologías de la información, como bien dices, pero tal como inteligencia artificial no se recoge expresamente, ni aún en la ley general. ¿Y sería bueno? Y eso yo creo que nos da para otro tema, porque tú dices, Es algo habremos, provocador. sí, claro, Estoy haciendo una pregunta que te provoca, que sé que claro, te provoca y que te importa, te interesa y te claro, preocupa. claro, Por eso no quiero desaprovechar esta oportunidad para provocarte. ¿Se claro. necesita? Yo creo que el tema de la inteligencia artificial, como tú bien refieres, probablemente sea importante para aquellas profesiones en donde sea necesario recabar datos, información dura, ¿no?
De hecho, hay quienes sostienen, y tuvimos en el año pasado alguna plática con algunos mediadores de la Ciudad de México, que dicen, sí, la inteligencia artificial es muy importante porque ella te va a ir diciendo las emociones y qué tipo de preguntas vas a realizar. Te va a validar todo ya Bueno, rápido. eso pudiera ser aparte, pero sí, eso sería, pero más que la inteligencia artificial, para la revisión de información puede ser, pero para el mecanismo interno como tal, hay siempre dos escuelas. Te digo, en la Ciudad de México referían algunos mediadores que sí, porque te va diciendo cómo reaccionas en tu cuerpo y y lo que, qué preguntas debes formular. Habremos otros que decimos, bueno, yo creo que preferimos el face to face, ¿no? El estar frente a frente, inclusive a través de medios tecnológicos, pero a través de videoconferencias en donde puedas establecer esa lectura inmediata. Te voy a comentar que la ley general ya refiere que se deben emplear mecanismos aquellos aunque fueran asincrónicos. Veremos cómo se implementa todo eso. Sé que te apasiona. ¿Qué más hay que hacer? Pues yo creo que como mediadores, como personas facilitadoras, tener siempre el compromiso de actualizarnos y profundizar en los conocimientos para que el trabajo que prestemos sea de calidad. ¿El presupuesto es amplio? No, el presupuesto evidentemente no hay presupuesto que alcance, ¿no? Necesitamos presupuesto para infraestructura, para temas tecnológicos y evidentemente para el capital humano de personas que están ya muy especializadas y que yo creo que es justo, como son los compañeros que trabajan en el instituto, de recibir una mejor retribución económica por el esfuerzo y en los resultados tan importantes que han generado para el Estado de Jalisco. Claudia, nos quedan 3 minutos. ¿Cuáles serían tus reflexiones jurídicas al respecto para concluir con este programa? Gracias. Que yo creo que este tipo de espacios, doctor Guillermo García, en donde nos permites a todas estas personas que estamos involucrados en temas de justicia para la paz, son valiosísimos. Lo que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco realiza con sus alumnos, con sus alumnas, de brindarles espacios de profesionalización y de difundir esta cultura, son la mejor esperanza que comentabas. Yo creo que hay esperanzas mientras haya instituciones públicas y privadas comprometidas con estos valores que son el amor, la paz y la dignidad del ser humano. Y eso aquí se recoge en el IDEF y por lo cual esa es una reflexión importante, la labor que están realizando entre los jóvenes de Jalisco y del país. Claudia, siempre es un gusto conversar contigo. Sabes que esta es tu casa. Te agradezco de corazón, a nombre de nuestra comunidad académica, la oportunidad de compartir tus conocimientos en reflexiones jurídicas. Y a ustedes, amigos, que nos están escuchando y nos ven a través del programa de Lo Controvertido del Derecho, les agradezco. Y ya saben, nos veremos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias, Claudia. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes. Hasta pronto.